de Notimex. Adriana, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto saludarte como siempre. El gusto es mío, Adriana. ¿Cuántos días llevan ya de huelga, Adriana? Pues estamos cumpliendo 294 días de huelga. La próxima semana cumplimos 300 ya, muy cerca de los 10 meses. Y bueno, pues seguimos aquí en resistencia, esperando que se nos haga un milagro de Navidad. Pues sí, que además ya el propio presidente de la República pidió que se perdonaran entre las partes y que ojalá antes de Navidad hubiera alguna resolución, pero lo que hubo ayer fue un episodio muy peculiar. ¿Nos puedes platicar de lo que sucedió, Adriana, por favor? Así es, fíjate que alrededor de 10:30 a 11 de la mañana acudieron a este campamento de África 6 personas sin identificarse, sin mostrar ningún documento, simplemente dijeron que eran dueños del edificio y que venían con el dueño. En ese momento en el campamento había 2 compañeras haciendo guardia, que esto es lo que nosotros pues se nos parece pues lamentable e incluso grave, porque eran 2 compañeras, llegaron 6 hombres a simplemente quitar mantas, intentando abrir de forma forzada, a pesar de que ellos traían llaves de las puertas del acceso peatonal y del vehicular en el cual está el campamento, pues no pudieron abrirlo y bueno, de esta forma violenta, digamos, mis compañeras trataron de detenerlos, las empujaron, al final en este intento desesperado por entrar, uno de ellos se brincó una barda. Tenemos este video porque mis compañeras documentaron toda esta situación y ellos decían que pues eran los dueños y que la Junta Federal nunca les notificó que hubiera ahí un campamento. Yo ya había tenido oportunidad de platicar con una de estas personas que llegó ayer. Evidentemente, pues al no poder, digamos, detener esta acción por parte de estas personas que de nuevo decían que eran dueños, pero en ningún momento ni sacaron identificación ni ningún documento que acreditara realmente lo que decían, pues se llamó a las patrullas, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acudimos compañeros, obviamente, a respaldar a nuestras compañeras, en fin, para saber qué era lo que pasaba. Pero yo ya había hablado con una de estas personas que acudió ayer, también se presentó conmigo como un posible dueño, y yo le había explicado cuál era el procedimiento a seguir, que tenía que ir a la Junta Federal para que ellos acreditaran la propiedad de ese inmueble y que fuera la Junta la que nos informara y nos diera instrucción de que esta persona acreditaba la propiedad y que le diéramos el libre acceso. Pero esto no sucedió así. A nosotros nos llamó muchísimo la atención que llegara de esta forma agresiva y que se brincara esta persona. Lo más grave de esto, Julio, es que una vez que llegamos nosotros y que llegó la autoridad, es decir, los elementos llegó elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llegaron elementos de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para tratar de conciliar y esto. Estas personas, entre ellos algunos decían que eran representantes legales de los dueños, nos acusaron de que teníamos privados de la libertad a esta persona que se había asaltado. Entonces dijimos, claro que no, tenemos las pruebas de que a cómo llegaron y cómo se brincaron y ahora nos quieren de nuevo acusar de un secuestro. No sabemos qué fue lo que hicieron al interior, qué hizo esta persona al interior. Estuvo por un periodo de 3 horas al interior del edificio. No sabemos si hubo alguna manipulación de información y por eso es que nosotros públicamente nos hemos deslindado de cualquier situación que se haya presentado al interior de esto, manipulación, desaparición, no sé, alguna situación que haya pasado con la documentación o con el equipo que esté al interior de esta sede. Déjame decirte algo muy importante. Ayer la directora decía que se deslindaba de que Notimex estuviera en este inmueble. Sin embargo, sí, más tarde publica que nosotros estábamos agrediendo a personal de Notimex refiriéndose a estas personas supuestos dueños. Entonces hay una contradicción de esta información. Quiero decir que esto es completamente falso y por supuesto estaban de testigos todos los policías y todas las autoridades que acudieron ahí, estaban los abogados, los compañeros.
Algo también muy importante, pues es que, digamos, el supuesto dueño, esta persona de nuevo, que se presentó así, él reconoce que sí le renta ese lugar a Notimex. Entonces, eso a nosotros obviamente nos refuerza el derecho que tenemos como trabajadores a poder instalar un campamento en esa sede, porque la ley y nuestro propio contrato establecen que la huelga debe de estar en donde está la operación de Notimex. Entonces, si esta persona reconoce que le renta este espacio a Notimex, a la dirección, y sabemos, por supuesto, porque tenemos los testimonios de compañeros que ahí estuvieron yendo, pues es más que justificado que nuestro campamento esté ahí. Bueno, esta persona al final salió, pero fue a partir de la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ellos promovieron la salida de esta pues nunca supimos quién eran, simplemente nosotros lo que pedíamos era que se retirara y que se retirara sin ninguna documentación, pero en ningún momento pudimos saber de quién se trataba, qué fue lo que hizo. Las facultades de los elementos pues son limitadas en ese sentido, simplemente lo retiraron, obviamente sí nos pidieron, y solo para confirmar pues que no fuera a ser violentado. Evidentemente nuestro compromiso fue así, mantener la calma y no hacer nada en contra de esta persona, pero bueno, pues lo retiraron y era lo que nosotros pedíamos para poder continuar con el campamento. Híjole, el hecho concreto, Adriana, es que ustedes asumen que en esa casa de África número 15 estaban instaladas unas oficinas alternas de Notimex y por eso trasladaron, digamos, otro campamento a este mismo lugar, y la dirección de Notimex dice que no, que es un domicilio particular que no tiene nada que ver con la operación de Notimex. Así es, nosotros tenemos pruebas y tenemos los testimonios de personas que estuvieron trabajando ahí. De hecho, hay compañeros que fueron contratados por la propia directora días previos al estallamiento de huelga, sin que ellos conocieran el conflicto laboral. Ellos, al conocer la situación y después ahora que fueron obligados a ir a esa sede alterna en pandemia y con las condiciones de precariedad ahí del lugar y sin las medidas sanitarias, ellos decidieron sumarse a la huelga, denunciar estos actos y sumarse a la huelga. Entonces, claro que a través de estos compañeros y de las evidencias que ellos pudieron recabar, nosotros sabemos que ahí estaba Notimex. Y de nuevo, la ley nos faculta y nuestro contrato nos faculta a que podamos estar ahí, pero además déjame decirte, Julio, que la propia dirección de Notimex reconoció en algunos desmentidos que hacía a medios que ella trabajaba ahí. Recordemos que una de las prácticas comunes de la directora es que todos los medios o periodistas que han dado voz a esta problemática, pues termina haciéndoles un desmentido, mandándoles una carta porque está en contra de esta situación. Y entonces en algunos de estos, ellos mismos reconocían en sus textos que ahí estaba operando Notimex. Tenemos también capturas de pantalla de la cuenta de Twitter de la directora, en donde también reconoce que ahí está Notimex. Entonces, pues tenemos los elementos pues para poderlo decir, y tenemos las garantías y el derecho para poder estar en esa dirección. Claro. Bien, Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, pues gracias por esta explicación y estaremos atentos a lo que suceda en esta huelga. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo. Al contrario. Hasta luego. Gracias. Ha sido la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores